Ser podcast. En la cadena Ser, La Hora Extra. Con Raquel García. Vivimos momentos de crisis en el pensamiento político, con debates cada vez más pobres, líderes que presumen de ser menos humanistas y que utilizan los medios para buscar notoriedad. De este contexto parte la directora de escena Beatriz Jaén para la nueva adaptación de Memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar, que llega al Festival de Mérida con Lluís Omar en el papel del emperador romano que se enfrenta al final de su vida. La obra aborda el conflicto entre la persona y el personaje, una reflexión sobre si es más importante el sentido de la vida o la carrera hacia el triunfo y la ambición. Hemos conversado con el actor catalán entre ensayo y ensayo antes del estreno sobre esa ficción que es el poder y sobre la forma que tienen los clásicos de interpelarnos. Hoy nos acompaña Lluís Omar, gracias y bienvenido a La Hora Extra, Luis. Un placer, Raquel, estar aquí. Interpretas al emperador romano de Memorias de Adriano, a punto de estrenarse en el Festival de Mérida. Lluís Omar es Adriano, Adriano es Lluís Omar, es, como dice la presentación de la obra, actor de sí mismo, incesante buscador de respuestas filosóficas. No sé cuáles son esas respuestas filosóficas que busca Lluís Omar. ¿Con respecto a Adriano o con respecto a la vida? Lo que tú quieras. Bueno, fíjate, ahora entrando así, pero a mí quizá lo que más me motiva en estos momentos de mi vida, que tengo 68 años, que tengo, digamos, ya un largo recorrido de vida y un largo recorrido de profesión, porque bueno, empecé con 6 años en teatro amateur en el barrio y desde los 19 en el Lliura ya como actor profesional. Entonces, en este momento lo que quizá me motiva más es una frase que decíamos en un espectáculo sobre San Juan de la Cruz, que es el peregrinaje al ser, el viaje hacia uno mismo al final, ¿no? Y eso creo que muchas veces pienso, ¿hay algo más importante en la vida que eso? Sobre todo porque eso no quiere decir, ¿no? Porque a veces puede sonar como algo egoísta, ¿no? Decir, coño, uno está, no. Porque es que en ese viaje a la esencia, a quien tú... Porque normalmente nos peleamos toda la vida para ver quién nos gustaría ser, ¿no? Y lo otro es realmente entrar en quién somos y rendirse a lo que uno es. Y eso cuesta. Yo un poco tengo la imagen esa, ¿no? de la gota que cae sobre la roca y que con los siglos o con los años la va moldeando, ¿no? Es un ejercicio, por eso te brinda la posibilidad de ser humilde, de ser generoso, porque si realmente haces o emprendes, porque hacer el viaje, emprender, yo creo que lo importante es emprender ese viaje, entonces ahí te encuentras con todo, te encuentras contigo mismo, pero si de verdad te encuentras contigo mismo, eso lo que te invita es a encontrarte con el otro, ¿no? A esas cuestiones filosóficas es a las que se enfrenta Adriano al final de su vida. Me comentabas ahora fuera de micro, es tu cuarta vez en Mérida. Sí. Esta es una adaptación muy pegada al texto de Marguerite Yourcenar. En 1998, creo que es cuando se vio en España la primera adaptación de la obra. Estamos hablando de que casi 30 años después vuelve esta obra. ¿Qué mirada nos propone esta nueva versión de Beatriz Jaén? Bueno, Beatriz Jaén es la directora. Yo creo que aquí hubo un trabajo previo que hicimos por allá los meses finales de enero, febrero, marzo, para principios de abril aproximadamente ya teníamos la versión que la firma y la ha hecho Brenda Escobedo. Entonces ahí tuvimos 2 meses y medio de trabajo con Brenda Escobedo, con Beatriz Jaén, que es la directora, y conmigo mismo. Y bueno, claro, teníamos presente esa versión que hizo Mauricio Escaparro, con Pepe Sancho haciendo el personaje de Adriano, de hace pues eso, más o menos 30 años. Y bueno, entonces sí que teníamos claro y hablamos con Teatro Romea, que es el principal productor o coproductor con el Festival de Teatro Clásico de Mérida, de hacer una nueva versión. Y entonces, pues bueno, nos zambullimos en el maravilloso, libro de Marguerite Yourcenar,
También yo creo que es un punto a mencionar, que es la traducción de Julio Cortázar, o sea que también es todo un emblema la traducción de Julio Cortázar de ese texto. Y bueno, el problema en una cosa así es escoger, ¿no? Es decir, que sí y que no, porque claro, si tuviéramos que representar el libro, pues a lo mejor serían 24 horas. Y claro, queríamos hacer un espectáculo alrededor de la hora y media. Bueno, ahí estamos acabando de ver cuánto durará, pero entre hora y media, 2 horas menos cuarto, ¿no? Hora 45. Y bueno, hay algo que es muy, muy interesante, que es ese emperador Adriano, siglo II después de Cristo, que bueno, según dice, pues tiene 60 y pocos, tiene 60 años, pero que por una hidropesía del corazón sabe y es consciente de que su vida tiene los días contados. Entonces, como es habitual en los emperadores romanos, quien elige el futuro emperador es el emperador presente, ¿no? Y estamos en ese momento, o sea, quiero decir, ahí hemos hecho un poco una adaptación, porque quizá en Marguerite Yourcenar, pues cuando abre el libro ya menciona quién va a ser el sucesor, y nosotros creamos un poco la expectativa de que es ese día, ese momento en que se va a comunicar quién va a ser el sucesor. Y a partir de ahí, pues alguien, un ser extraordinario que es el dueño, ¿no? El jefe del mundo, ¿no? Del Imperio Romano en el siglo II, pues ahora pues lo más cercano a eso, pues no sé, lo digo por perfiles, porque si no se acercaría nada, pues a lo mejor estaríamos ante un Obama, ¿no? O un Kennedy, o un Jimmy Carter, ¿no? Porque creo que estaría más en el lado, digamos, más progresista, ¿no? Que no, según en el otro. Que no en el otro, que no merece la pena mencionar. Entonces, bueno, es alguien que tiene una mirada humanista, que es alguien que tiene una formación helenista, que tiene una sensibilidad con las artes, que tiene una mirada que es como increíble, ¿no? Pensar que alguien... A ver, tengo que abrir un paréntesis. Esto es una novela histórica, quiero decir, no es... es una ficción histórica, no estamos hablando, o sea, que es lo mismo que hace un poco Shakespeare con Julio César o con Ricardo III, que son personajes que han existido, pero no es una obra documental, sino que es el personaje pasado por el autor. Ricardo III, Julio César es pasado por Shakespeare, pero claro, Shakespeare, y en este caso es pasado por Marguerite Yourcenar. Yo creo que ella tiene una devoción, admiración, es como un acto de amor hacia ese personaje que además ocupó una parte importantísima de su vida. Entonces, bueno, es la mirada de Marguerite Yourcenar sobre un personaje que es Adriano. Y configura pues eso que nos sirve mucho de espejo, decir, oye, pero ¿cómo puede ser que un político que se supone que es el jefe y que es el que un poco pues decide cómo se organiza todo, tenga esa sensibilidad, tenga ese sentido que ahora en el momento en que estamos viviendo parece que todas esas cualidades se han alejado del mundo político, ¿no? Y que tiene en cuenta a los seres humanos y cuáles son las mejores condiciones y de qué manera mirar los conflictos, pensando que no hay que resolverlos por la fuerza, sino que hay que resolverlos desde la negociación, que las condiciones humanas para todo el mundo, un sentido igualitario, en fin, todas esas cosas que nosotros tenemos en la teoría, pero que vemos que es alguien que lo lleva a la práctica y que es consecuente con eso. Entonces solo eso ya nos sirve un poco como decir, señores, en el siglo II había un señor político dueño del mundo y lo hacía de esta manera, o lo proponía que se hiciera de esta manera. ¿Vale la pena ustedes que reflexionen o que reflexionemos todos juntos para ver si somos capaces en un momento en que el mundo está absolutamente disparatado, en que nada se sostiene, en que eso es una ley del más fuerte, en que lo material está absolutamente, el mercado está por encima de todo y que aceptamos todos, porque yo siempre cuelo las mismas frases a veces en las entrevistas, pero hace 4 días todavía cantábamos el Imagine de John Lennon, ¿no? Pensando que un mundo alternativo era posible y nos lo creíamos y que eso dependía, pues bueno, de establecer unas conexiones entre las personas. Ahora eso ya lo vemos como algo anacrónico.
único. Ya sabemos que el mundo es lo que es y bueno, aquí hay que apañarse como se pueda porque esto ya no tiene solución, ¿no? Pero yo soy de los que me resisto a pensar de que el mundo no tiene solución, ¿no? Y de que todavía podemos. Y entonces la obra en ese sentido nos sirve. Pero, dicho esto, también, y esta es una parte que la hemos tenido muy en cuenta cuando hacíamos la versión con Brenda Escobedo y con Beatriz Jaén, en mostrar el lado oscuro. Quiero decir que no todo es, o sea, que Adriano es un señor que tiene un pasado, digamos, hispánico, ¿no? Que nace en España, que tal, que es un señor que su tutor Atiano lo lleva a Grecia de muy joven, pero que una vez está Grecia se vuelve loco con la idea del poder. O sea, y que realmente hace todo enfocado a ser el número uno y pasa por lo que tenga que pasar. Hay un momento en la obra muy bonito que habla de los distintos personajes que conviven en él, ¿no? Y que es capaz de eso. En un momento dado una frase, decir yo por una frase ingeniosa soy capaz de perder a un amigo. O sea, quiero decir que todo eso está allí. Hay otros momentos en que le vemos también cuando ya, porque claro, su antecesor, que es Trajano, que es su tío, que no se llevan nada bien, tal, de repente no nombra sucesor, y al final no se sabe muy bien, una vez ha muerto hay un papelito que dice que bueno, que sea Adriano. Y entonces nada más llega al poder, le dice al famoso tutor Atiano: oye, hay aquí 4 que están organizando sus tropas contra mí, a ver qué hacemos con este. Y Atiano se pone en marcha y en un día se los carga a todos. O sea, quiero decir, y él dice: ¿pero qué has hecho? Pero al final dice: bueno, pues Atiano no iba tan descabellado. O sea, quiero decir que también enseñamos esa parte humana en la cual ahí sale la parte oscura. Hay una parte fundamental que es Antino, que es su enamorado, es él, ¿no? Y entonces que eso tiene un desenlace que no puedo contar porque desvelaríamos parte del argumento, pero un hombre evidentemente muy enamorado, muy apasionado y que vivirá una situación adversa e importante. Su relación con los astros, ¿no? Porque mi abuelo Marulino creía en los astros y ya desde pequeño, con 11 años, un día le despierta y le dice que le promete el imperio del mundo, ¿no? Entonces lee en su mano y la palma, o sea que con 11 años el abuelo ya le dice que él será el emperador. Entonces a partir de ahí él siempre busca respuestas en lo inexplicable, porque lo que explica no es suficiente. Bueno, todo eso es un poco una teoría, pero de aquí hemos hecho un espectáculo maravilloso, ¿eh? Quiero decir, porque claro, esto parece que estamos haciendo más como una tesis. Otra invitación a reflexionar sobre el convulso momento político en el que vivimos, la espectacular ópera Nabucco de Verdi, la tragedia lírica que compuso el maestro italiano con apenas 28 años, cuando acababa de perder a su mujer y a sus hijos y con la que alcanzó fama mundial. La ópera, que se está representando en el Festival Arena de Verona, bajo la batuta del director palestino-israelí Steinberg, pone voz al pueblo que se alza contra las guerras y contra el sufrimiento. Es un reportaje del corresponsal de la SER, Joan Solés. En el va pensiero el impresionante coro de Nabucco de Verdi en la Arena de Verona, con 400 intérpretes en el escenario y un centenar de músicos de la orquesta dirigida por el palestino-israelí Steinberg, clama paz y justicia. También hoy, un pueblo con las vestiduras rasgadas y relojes de arena en las manos que entona una melodía que infunda valor en el padecimiento, como dice la letra de la ópera. Un pueblo contra las guerras, también contra las actuales, que se rebela contra la amenaza nuclear del presente y contra un desastre atómico en el futuro, representado por explosiones, ahora con vestuario tecnológico.
mí no me interesa hablar de la historia, sino reflexionar, ha afirmado Stefano Poda, director de escena. Reflexionar sobre el hombre grandioso y a la vez mediocre, genial y a la vez peligroso. Mi intención es construir un mundo paralelo en el escenario que nos haga reflexionar sobre el tiempo contemporáneo de una forma radical. Ci faccia riflettere sulla contemporaneità in una maniera radicale. Sin embargo, la representación adolece de una falta de sensibilidad laboral sin precedentes de los promotores, que obligan a los intérpretes a llevar botas y chaquetas de invierno, así como una rejilla de luces LED y baterías que pesan 10 kilos en noches actualmente tropicales. En una sola representación de finales de junio hubo 5 desmayos por calor. Y ante las protestas de los sindicatos, la Fundación Arena de Verona anunció que los intérpretes utilizarían controladores de frecuencia cardíaca para medir el estrés térmico. La obra permanecerá en cartel hasta el 5 de septiembre próximo, alternándose con Aida, la Traviata de Verdi, o Carmen de Bizet, con entradas a partir de 35 euros, 25 para mayores de 65 años o menores de 30. En la cadena SER, La Hora Extra. El hielo de los suyos es el interesante debut de Montse Sánchez Alonso, que publica la editorial Tránsito. La novela se adentra en las expediciones al Polo Norte de principios del siglo XX, con la historia real de una joven iñupiat que tiene que sobrevivir al durísimo invierno ártico para salvar a su hijo. Ella es Ada, un personaje que encarna el dilema de todas las generaciones que nacieron dentro de la estructura colonial y que sufren ese desdoble de identidad. Aborrecen lo que son, pero a la vez tienen que discriminar todo aquello que el colonialismo les ofrece y que les puede ser útil. Hemos conversado con la autora de Neoimperialismo, patriarcado en las sociedades indígenas y de las miserias de nuestro mundo ecocida. Nos acompaña Montse Sánchez Alonso. Bienvenida a La Hora Extra, Montse. Muchas gracias, Raquel, por invitarme. El hielo de los suyos es tu primera novela con Tránsito, una historia que nos devuelve a un momento fascinante, ese momento de las expediciones al Ártico de principios del siglo XX, y parece un siglo después que estuviéramos viviendo lo mismo, de esa sensación, ¿no? Esas ansias trampistas de hacerse con cualquier pedazo de tierra, como ya hicieron hace un siglo entonces aquellos colonizadores. Sí, por desgracia parece que no ha pasado el tiempo y la desmesura y la megalomanía y esta cuestión como imperial y colonialista está a la orden del día. La protagonista de El hielo de los suyos es una joven iñupiat, los colonos los llamaban despectivamente esquimales. La protagonista es Ada Blackjack, que se embarca en uno de esos viajes, en una de estas expediciones a la isla de Granville, donde va a sobrevivir a un durísimo invierno ártico. Se trata de una historia real. ¿Cómo te encuentras con ese personaje, Montse? ¿Cómo llegas a él? Bueno, yo llego a Ada Blackjack de carambola, porque estaba escribiendo la que yo pensaba que iba a ser mi novela. Era una novela de índole autobiográfico en la que yo estaba contando o pretendía narrar mi periplo por convertirme en madre. Había sido también una suerte de supervivencia. Yo estuve en un tratamiento de reproducción asistida muy largo, con mucha violencia obstétrica de por medio, y entonces se me ocurrió, ya cuando ya tenía a mi niña conmigo, narrar mi propia voz intercalándola con la voz de otra mujer sobreviviendo en un entorno de naturaleza hostil. Y entonces me puse a buscar historias de supervivencias protagonizadas por mujeres. Me costó un poco encontrarla porque, bueno, sí que había otras historias llamativas, pero como algo sensacionalistas. Y la historia de Ada Blackjack me cautivó desde el principio por dos motivos. El primer motivo es que se enclavaba en el Ártico, que es como un territorio por el que yo siempre he sentido fascinación desde niña.
Y el otro, que Ada emprendió este viaje para salvar la vida de su hijo, y yo había emprendido el mío en busca de una criatura también, ¿no? Entonces sentía que esto nos unía a ambas pese a todas nuestras distancias, ¿no? Describes a la perfección todas esas ceremonias, todos esos rituales, todo eso que pasa relativo y relacionado a la climatología, pero también es muy interesante cómo los protagonistas viven ese invierno ártico, en la parte más interna, en ese proceso emocional que viven todas esas personas que van allí, y cómo gradualmente pues van perdiendo la noción del tiempo, cómo va ganando terreno, bueno, pues el hastío, el cansancio, el dolor físico y esa sensación de soledad, ¿no? Que está relacionada con esa oscuridad, ¿no? Que lo abarca todo. Sí, a mí me interesaba también contraponer dos tipos de espacio narrativo. Por una parte, como el Gran Norte, ¿no? Como un escenario que juega las veces de antagonista, aunque luego a lo largo del texto también se transforma en una suerte de maestro, ¿no? para la protagonista, pero también por otra parte lo que serían los espacios domesticados o domesticables, ¿no? Como son los interiores, es decir, hay mucha parte de la novela que tiene lugar dentro de la cabaña, pero el gran conflicto de la protagonista es un conflicto interno, ¿no? Entonces había que jugar con la sensación de soledad y con la sensación de aislamiento y con esta pérdida de la noción como de las coordenadas establecidas, ¿no? El tiempo, incluso el espacio, ¿no? El ubicarse en un territorio nuevo y de alguna manera inventar una nueva forma de estar en el territorio, ¿no? Claro, es un dónde estás y quién eres. Ahora lo decías, Montse, el hielo es protagonista, de hecho tiene voz propia, es un depredador más y tiene un significado muy especial para Ada, para la protagonista. La historia de Ada además es la historia de un colonialismo salvaje que despojó a aquellos habitantes de esas tierras pues de su propia identidad, y que Ada va recuperando poco a poco en este viaje. La noche y el hielo despiertan en ella esa batalla, ¿no? Entre lo que le enseñaron a ser y quién es realmente. Sí, en ese sentido, Ada encarna el dilema de todas estas generaciones que ya nacieron dentro de la estructura colonial, ¿no? Y que tienen como un desvertebre absoluto, o sea, un desvertebre identitario. Por una parte, carecen o han aprendido a aborrecer sus identidades originarias, ¿no? Porque los colonos las consideran bárbaras, y por otra parte también ha de discriminar cuáles son estas cosas que el colonialismo le da y que le van a ser útiles, ¿no? Entonces, de alguna noche, el frío y la oscuridad también juegan en la novela un papel metafórico. Claro, es que cuando Ada es pequeña, por poner en situación a los lectores, su madre es sirvienta, se convierte en sirvienta y en amante del padre Brown, y lleva a la niña para que sea educado por él, como escribes en la novela, para que dejes de ser una incapaz y una salvaje, por ejemplo. Hay un momento en el que escribes: los blancos nos maltratan porque olemos como animales, y ahí planteas ese conflicto, ¿no? Entre la madre, que quiere una vida decente, entre comillas lo de decente, para su hija, y por ejemplo el padre, ¿no? Que prefiere verla muerta antes que convertida pues en criada o en puta de cualquiera de aquellos blancos que llegaban a las tierras, y ese dilema de convertirse en alguien extraño para uno mismo por una vida mejor. Pero es una vida mejor. Bueno, yo creo que aquí las formas de resistencia a la colonia o al colonialismo como estructura son diversas, claro. Y en el libro yo traté de que todas estuvieran visibles, ¿no? La madre, que es quien toma la decisión de aculturarse en pos de una vida mejor, pero que en definitiva, como tú decías, no lo es tanto, no lo es en apariencia, ¿no?
Fue en los años 30 en Estados Unidos cuando comenzaron a aparecer los primeros fanzines. Sobre todo en sus inicios relacionadas con la ciencia ficción, estas publicaciones artesanales fueron abarcando cada vez más temas, del cine a la música, del activismo a la cultura underground, hasta alcanzar su auge en los años 50 y 60. Los fanzines fueron evolucionando junto a las nuevas tecnologías y las nuevas formas de expresión. Ahora el IBAM indaga en ese recorrido por la creación autoral con la exposición Esto no es cómic, a través de la obra de más de 40 autores. Es un reportaje de Ana Mansergas. La muestra está comisariada por los expertos Álvaro Pons y Noelia Ibarra y podrá visitarse hasta el próximo 9 de noviembre. Reivindica este fenómeno cultural con vocación efímera y transgresora para mostrar un panorama de la producción actual de los fanzines, además de un recorrido histórico por medio siglo de creación. De la mano de autores como Elías Taño, Roberto Masó, Don Rogelia o Nadia Hafid, reúne obras de 40 creadores y creadoras con una fuerte representación de autores valencianos. La muestra es una selección que muestra la realidad del fanzine a través de la fotografía muy real del panorama. Y eso sí, no es una selección de los mejores, tal y como matizan sus comisarios. Son españoles todos, pero hay una fuerte componente de autores valencianos, porque aquí tenemos una escena brutal de autores y autoras de Valencia creando, que son increíbles. Pero también queríamos mostrar un poco la diversidad y esa panorámica para que el lector que no es lector de fanzine que pueda ver otras posibilidades, que pueda conectar y ver cuál es la que le interpela directamente y dice, bueno, pues conecto con esta me gusta, y que a partir de ahí empiece a explorar y se convierta en un lector de fanzines también. Que haya representación de todo, gente que está haciendo underground, gente que está haciendo abstracción, gente que está haciendo cosas relacionadas con el manga, con la poesía gráfica, con todo lo que se está haciendo en el fanzine, pues que veamos todas esas posibilidades. Y también pensar que la exposición no acaba en la exposición, sino que empieza en la exposición, porque todos les hemos puesto un QR para que vayan a las páginas web de los autores y sigan explorando. La idea que tenemos es que salgan de la exposición con un montón de direcciones para seguir descubriendo gente. Esta muestra pretende acercar al museo a un público que normalmente no lo hace, y por eso trasladan el espíritu del cómic al museo. Se han centrado en la publicación del cómic y quieren dar a las salas vida y trasladar a los festivales de autoedición a un espacio nuevo, como pueda ser el IBAM. La muestra explora la riqueza plástica que tiene la experimentación en los fanzines y cómo ha evolucionado el lenguaje del cómic. El fanzine no tiene una definición concreta, es cambiante, tal y como nos cuentan los comisarios, que son conscientes que para montar esta muestra han tenido que traicionar al espíritu del cómic y llevarlo a un museo. Es verdad que nos hemos centrado en el mundo del cómic porque el mundo del fanzine es inmenso, pero es que hay de música, hay de cine, claro, hay de todo, pero bueno, ese espíritu está en todos los fanzines, y lo que queríamos es precisamente a través de esas actividades el atraer a más público, el atraer a más gente, que se dieran cuenta de que la exposición está viva, que no queremos que la sala sea una sala con la gente callada. Queremos que la gente esté en la sala haciendo fanzines, chillando y hablando, para que se vea ese espíritu, pues de, por ejemplo, lo que hay en los festivales de autoedición como el Tenderete. También hemos planteado actividades destinadas a la formación para explorar las posibilidades formativas que el fanzine puede tener en el aula en cuanto a la creatividad o a la renovación, por ejemplo, frente a metodologías más receptivas. En definitiva, la muestra recupera el espíritu del fanzine llevado a otros terrenos nuevos, como pueda ser las salas de los museos. La muestra cuenta además con un programa de actividades completo para todos los públicos. Y recordamos que la donación de 4.000 fanzines por parte del propio experto investigador y comisario de la muestra, Álvaro Pons, en el año 2018 al IBAM, ha sido el inicio y el germen de esta muestra. Constituye así la primera fanzinoteca de historieta del país y una de las más importantes de Europa. Y hoy nos despedimos con el Sonorama. Otra de las grandes citas festivaleras del verano, el Sonorama Ribera, que vuelve a Aranda de Duero con grupos como Ar de Bogotá, Franz Ferdinand, Judeline, Big Noise, Supergrass y Viva Suecia. Nos lo cuenta Vicente Herrero. Todo comenzará el miércoles 6 con una jornada inaugural en la que figuran como cabezas de cartel Fermín Muguruza o el rapero Fernando Costa. Aunque sea una jornada teóricamente para ir calentando motores, en el cartel también hay artistas como Miss Cafeína, Zahara o Rulo y la Contrabanda, que estamos escuchando. Y a partir de ahí todo un tsunami de música para todas las preferencias y generaciones, pero no solo música es lo que ofrece Sonorama Ribera, es mucho más. Por ejemplo, la novedad de este año es el escenario Big Bang, una apuesta inédita que une el arte con la física y la divulgación científica y que cuenta con la colaboración del Laboratorio Europeo de Física de Partículas. A mayores de los 4 días intensivos de conciertos de pago en el recinto que los alberga, diseminados por distintos puntos del casco urbano, nos podemos encontrar con alicientes como el Sonorama Baby, un espacio para disfrutar en familia, o el escenario Comedia,
con mucho humor, y El Charco, un puente cultural y sonoro en pleno pulmón verde que une las músicas de ambos lados del Atlántico y en donde están programados artistas como Sol Pereira o El Sombrero del Abuelo. Sin olvidarnos del Sonorama También se escribe, que se plantea como un diálogo entre la música y la literatura, aunque sin duda el espacio más emblemático de los llamados conciertos urbanos es la Plaza del Trigo, donde en los días punta es necesario limitar el aforo y donde hay cada día un aliciente añadido de un concierto sorpresa que la organización se reserva con mucho celo hasta poco antes de su comienzo, aunque da lugar a todo tipo de conjeturas y apuestas. Lo que sí sabemos que forma parte de esta edición a ciencia cierta son artistas como Viva Suecia, Las Ginebras, que actuarán el jueves, La Raíz, Fran Ferdinand, que estamos escuchando de fondo, Carolina Durante y Barry Beck, cabezas de cartel del viernes, o Arde Bogotá, programado para el sábado, que ha elegido Sonorama Rivera 2025 como único festival en España para ofrecer Eclipse, un espectáculo que se presenta como una auténtica experiencia inmersiva. Ya sabéis que todos los contenidos los podéis encontrar en todas las plataformas de audio y en nuestra web de la SER. Gracias a Roberto Salas, que hoy ha estado al frente de la dirección técnica, y a todos los que nos escucháis cada semana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.